¿Qué tal, amigos de Al Descubierto? Como siempre, es un placer darles la bienvenida hoy con la visita de la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, María Iris Varela Rangel. Bienvenida al Descubierto. Gracias por la invitación. Hoy nos hemos propuesto hacer un programa de repaso histórico a la figura de Hugo Rafael Chávez Frías, dado que este 5 de marzo se cumplieron 2 años de su fallecimiento. Creemos necesario, particularmente en este momento del país, volver a los orígenes de Hugo Chávez Frías, escuchar, retomar cuáles eran sus planteamientos, qué sentía, qué decía, cuál era su visión de país, qué cambio le proponía a Venezuela. Es un ejercicio siempre interesante ir al pasado para comprender el presente y, como tanto se dice, proyectarnos hacia el futuro. De manera, ministra, que hoy cambiamos el formato de este espacio y vamos a profundizar reflexivamente esta mirada a la trayectoria de Hugo Chávez Frías y su legado luego de su partida física. ¿Le parece? Por supuesto, es un honor hacer referencia a todo lo que ha sido la vida y obra del comandante Chávez. Vamos directamente a conocer esos testimonios, el carácter ideológico, el carácter humano de Hugo Chávez Frías, sus primeras intervenciones en televisión antes de llegar a la presidencia de la República, mucho antes de todo ese camino que recorrió para llegar a la presidencia de la República, y sus primeras presentaciones fueron precisamente aquí, en Venevisión. Cuando nosotros hicimos aquel juramento ya éramos capitanes, habíamos pasado por 8 años de carrera militar ya profesional y 4 años de academia. Ya teníamos casi una década sintiendo el contraste entre el mundo ese, digamos, ideal que nos enseñan, que nos reflejan, que nos proyectan en la academia militar, bueno, y un mundo militar y un mundo civil lleno de antivalores. Entonces decidimos simplemente iniciar en aquel año 82, como un homenaje a Bolívar en su bicentenario, la construcción de un movimiento que en ese momento no tenía como fin la insurrección, sino más que todo rescatar los valores internos dentro del mismo Ejército Nacional. Cuando viene el genocidio, que así lo calificamos nosotros, del 27 de febrero de 1989, después de aquella tragedia en la cual el gobierno de Carlos Andrés Pérez y el alto mando militar de entonces nos obligó al ejército, a las Fuerzas Armadas, a masacrar a un pueblo hambriento, un pueblo que exigía sus derechos. Aquello nos sensibilizó tanto, que decidimos ahora sí tomar las riendas de una insurrección armada. Muy duro, y teníamos infiltrados además los órganos de inteligencia, los hombres más cercanos al mismo presidente Pérez, al ministro de la Defensa, los comandantes de fuerza estaban con nosotros y nos pasaban toda la información que ellos procesaban. Además, nosotros, bueno, mira, de verdad, con mucha humildad lo digo, la gran mayoría de los oficiales que dirigimos estos movimientos éramos los primeros de la promoción. En el caso mío, yo era el número 1 de mi promoción, y el general Peñalosa mismo lo reconoció, que lo que pudo hacer fue sacarme del número 1 al 14, pero no podían quitarme el ascenso porque era imposible que pudieran hacerlo. Yo, una de las cosas que exigí dentro de las condiciones para entregar las armas fue que me llevasen, antes de ir detenido, preso, con mi fusil, con mi pistola, y así salimos del Museo Histórico a los sitios donde yo tenía todavía oficiales y tropas que no habían entregado las armas. De forma tal que fuimos, mira, recuerdo que fuimos a la proveeduría de Katia, fuimos al comando de la Guardia Nacional, donde habían oficiales míos que tenían esos puntos bajo control. Al viejo peaje de la autopista que va hacia La Guaira, ahí había un oficial nuestro con un grupo grande de oficiales de la Marina detenidos. Entonces llegamos y yo mismo le di la orden a estos oficiales que liberaran los prisioneros y entregasen las armas. Esto para evitar, bueno, por supuesto, el comandante entregado, los oficiales dispersos, yo no podía permitir que esos muchachos siguiesen peleando pues, anárquicamente, cuestión que hubiese podido producir una mortandad en Caracas. Aquí hay toda una propuesta de un objetivo en el corto plazo y de 8 líneas estratégicas que van desde la política petrolera, está definida aquí por supuesto a nivel macro y tenemos expertos petroleros, una nueva política económica que de verdad impulsa la industria nacional, un nuevo Estado, no este Estado corrompido, es decir, este
esta es una propuesta integral, una propuesta holística. Estos caballeros pues no conocen de lo que están hablando. El 4 de febrero fue una rebelión militar, una rebelión apoyada por un pueblo además. Los pueblos no apoyan dictaduras, normalmente no las apoyan, y el pueblo apoyó nuestra rebelión militar. Nosotros traíamos, como seguimos teniendo, Alfredo, el proyecto de una asamblea constituyente para reformar la república y darle el poder al pueblo venezolano y comenzar una era que aquí pronto va a comenzar. Pero no estamos de acuerdo, insisto, con golpes de Estado ni con dictaduras militares. Esto que está existiendo hoy en Venezuela está muy lejos de esa democracia que genera libertad, igualdad, desarrollo, empleo, salud, vivienda, educación, seguridad. Todo eso está ausente del escenario nacional, por lo tanto esto no es democracia. El debate de ideas, el debate con altura, y a eso es que yo ando invitando a todos los venezolanos, a descarnarnos las ideas, a decirnos las cosas, a ir al debate público, a definir el rumbo que necesitamos los venezolanos y que cada quien tome su decisión. Ese es el combate al cual nosotros estamos colocando primera prioridad, el combate de las ideas en esta campaña electoral, y ahí está el país oyendo nuestra propuesta: asamblea constituyente, economía productiva. Ahora, la otra guerra no es que yo ande amenazando, es que ando alertando sobre el terrible drama nacional. No queremos guerra en Venezuela, queremos paz. Nosotros, más que de muerte, andamos alejándonos de la posibilidad de la muerte, de la posibilidad terrible de la violencia, de la posibilidad terrible del caos en el cual estamos, y andamos proyectando una vía, un camino hacia la vida, hacia la esperanza, hacia la paz nacional, hacia el desarrollo nacional. Ese es nuestro proyecto de vida, de futuro, de esperanza. Es un proyecto nuevo que, gracias a Dios, está siendo asumido por la mayor parte del pueblo venezolano. Lo digo ahora ante los venezolanos: Dios mediante, el discurso que voy a dar en febrero de 1999 para asumir la presidencia de la República va a comenzar con la cita que hizo Bolívar, o la introducción que hizo Bolívar en Angostura para abrir su discurso. Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Es la soberanía de un pueblo la que hay que convocar. Estamos planteando la democratización de los poderes y el establecimiento de un nuevo Estado de Derecho, más allá de la actual Constitución, que ya no sirve. Hay que derogarla y crear una nueva Constitución para un nuevo sistema, para un país nuevo, para un nuevo siglo. Y la misión de la Guardia Nacional y la misión de todas las Fuerzas Armadas ya la estamos estudiando, para que las Fuerzas Armadas, en vez de ser organismos que puedan estar apoyados o apoyando la corrupción, el contrabando, se vuelquen hacia un proceso de desarrollo productivo del país. La corrupción hay que perseguirla donde quiera que esté, y más aún en filas militares, porque la institución armada debe ser ejemplo de moral y de eficacia ante el país. Y déjame decirte con esto nada más: yo estoy seguro que esos casos de corrupción militar son aislados. Habrá que atacarlos y extraerlos de allí. Yo desde niño aprendí a que las manos son útiles, pues. Yo era un niño trabajador en la casa. Yo participaba en un proceso productivo. Y eso también tiene mucho que ver con la formación de la creación del trabajo, el amor al trabajo, el apego a la tierra. Eso no es así percibido de la nada. Eso no es que llega una nube y a uno lo hace, uno se va haciendo desde niño. Entonces yo participaba en la siembra del maíz, en la siembra y en el cuidado de las matas de lechosa. Yo recuerdo una vara larga, y uno buscaba y tumbaba las lechosas verdes todavía. Entonces uno las tumbaba y uno mismo las aparaba. Era con la mano izquierda, soy zurdo, darle con la piqueta de la vara a la lechosa y agarrarla en el aire para que no se partiera al caer. Era inmediatamente picar la lechosa por la mitad, colocarla sobre una plancha de zinc para que pasara en noches de luna llena. Así era que quedaba el dulce pues en su punto, como decía la abuela. Y en la tarde andaba yo vendiendo arañas a locha y luego responder. A la abuela yo tenía que entregarle cuenta: 20 arañas, 20 lochas. Y después ella me daba el pago, una locha. Es decir, eso va formando en el niño el espíritu, el amor a la tierra, igual con el maíz. Todo eso yo creo que hay que redimensionarlo. Yo creo que eso forma al niño. Como decía Simón Rodríguez, al niño tienes que enseñarle que las manos son útiles, que la mente es útil, y ahí se va haciendo la creatividad, la libertad del ser humano. Yo me recuerdo de niño Napoleón, corriendo por las calles de mi pueblo, descalzo por aquellas calles polvorientas de Sabaneta de Barinas. Viva la democracia, decían. Era la caída de Marcos Pérez Jiménez. Era la llegada de la democracia. Tú me preguntabas quiénes influyeron políticamente. Un poco mi padre con esa prédica, porque la política es estar atento a la vida colectiva, pero ya de manera más puntual, en los años ya cuando uno podía tener capacidad reflexiva, de análisis ya político,
Pues casi nadie quiere creer esto. Pero fue en la Academia Militar donde a mí me surgió. Claro, yo venía ya abonado. En la Academia Militar llegó la semilla. Bolívar, para mí Bolívar es un líder político, de alta factura, por supuesto, histórico y eterno. Pero yo hacía de locutor en la elección de las reinas de la Academia Militar. Recuerdo que animé junto con Isa Doble. Yo compartí la animación de espectáculos con Isa Doble, Winston Vallenilla, con mucha gente de eso, que yo aprendía bastante. Me gustaba la animación, pues me gustaba hacerlo. Y todavía pudiera hacerlo, ¿no? Pero ya de otra manera. Bueno, es una canción bellísima que comienza así. Palmaritales de Arauca, cuna de un cielo llanero, donde se peinan las garzas, garcitas blancas que vienen de los esteros. La primera vez que yo vine a Caracas, Napoleón, fue cuando vine a presentar examen en la Academia Militar. Recuerdo que llegué por ahí por la Castellana. Costaba 15 bolívares el pasaje en Expreso Los Llanos de Barinas a Caracas. Y un tío político mío era chofer de una familia que vivía en la Castellana. Y yo llegué allí a preguntar por él, para que me llevara a la academia. Después fue mi apoderado, Chicho Romero. Y yo recuerdo que veía el Ávila, pues estaba muy asustado, pues un veguero en la capital. Esa fue la primera vez que vine a Caracas. Fue el mes de junio del año 1971. Por allí fue. Mujeres importantísimas en la vida. Pues en verdad, desde la infancia... ¿Su abuela? Sí, la abuela, mi madre, porque yo viví con dos madres, ¿no? Yo sentía que tenía dos madres, la madre vieja y la madre joven. Mi madre que me parió, que yo la quiero muchísimo, anoche estuvo dándome ese abrazo, Elena, tanto que nos ha orientado, pero la madre vieja era mi abuela Rosa Inés, porque siempre yo vivía ahí pues cerca, eran casas vecinas y uno estaba entre la abuela y la madre, ¿no? Siempre cuando la madre andaba buscándolo a uno para cuerellarlo, pues uno corría a los brazos de la abuela que lo escondiera ya en el patio detrás de los topochales. Y entonces Nancy era, bueno, aficionada al béisbol y nos conocimos en eso, de jugar a la pelota y las muchachas. Y nos hicimos novios, nos casamos y tuvimos 3 hijos, pues Rosa Virginia, María Gabriela, Hugo Rafael. Bueno, una mujer que me acompañó durante 15 más años de la vida, hasta después de la prisión. Interesante este recorrido, por lo más humano, la parte ideológica, qué lo llevó a la insurrección, líneas estratégicas en petróleo, economía, Estado. Era un hombre que proponía cambios profundos al país. Hasta este último punto, las mujeres más importantes de su vida. ¿Qué siente Iris Varela en este momento? ¿Cuál es la sensación en este repaso? Bueno, primero que felicitarlos porque hicieron un gran esfuerzo de síntesis, ¿no? Y se me agita el corazón escuchando al comandante. Él transmitía, bueno, escucharlo a él, entiende uno por qué el pueblo agarró tanta sintonía con él y él con el pueblo. Es el pueblo. Las vivencias del comandante Chávez, lo que está relatando allí, desde su época de infancia, la misma vida que todos en el interior del país, tal vez aquí en Caracas un poco... Esa no era la realidad, ¿no? de las personas aquí en la capital, pero en el resto del país, en el 90% de la geografía nacional, eso que está relatando el comandante ahí de sus inicios y de su forma de ser y de interactuar, es la cotidianidad del venezolano. Al regreso, en la próxima parte, con Iris Varela, la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, vamos a recordar muchas cosas. Usted fue muy cercana al presidente Chávez, fue digna de su confianza, lo acompañó durante mucho tiempo, hoy porta ese brazalete tricolor. A los 2 años del fallecimiento de Hugo Chávez Frías, quisiéramos saber cómo lo recuerda, cómo lo interpreta hoy, cuál es su legado. Regresaremos al descubierto con este formato especial. Bueno, en este formato especial que hemos definido para el día de hoy en Al Descubierto, a propósito de los 2 años que se cumplen del fallecimiento del presidente Chávez Frías, nos acompaña María Iris Varela Rangel, ministra para el Servicio Penitenciario, nacida en San Cristóbal, estado Táchira, abogada egresada de la Universidad Católica del Táchira,
con especialidades en Derecho Constitucional, Derecho Procesal Penal, Nuevo Procesal Penal en Sistema Acusatorio y estudios en Criminalística. Dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y actual ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. En julio va a cumplir 4 años al frente de esta responsabilidad. Desde muy joven militó en la izquierda venezolana, siendo miembro fundador del Movimiento Revolucionario 200 MBR. Fue constituyente y además ha sido electa para 3 periodos en la Asamblea Nacional. Tenía 7 meses recién electa como parlamentaria cuando le fue asignada esta responsabilidad al frente del actual despacho del Ministerio para el Servicio Penitenciario. ¿Por qué porta ese brazalete tricolor? ¿Qué significa en el día de hoy? Para nosotros es un símbolo de patriotismo, es nuestro tricolor nacional. Simboliza también el tricolor que portó el comandante Chávez cuando protagonizó la rebelión del 4 de febrero del 92. Era el tricolor sin las estrellas. Fue objeto de un debate muy profundo en Táchira. El hecho de que no llevara las estrellas, ¿no? Ya hoy lleva sus 8 estrellas, es la bandera nacional. Y además, bueno, estamos en el marco de estos días. Recordemos que hace 2 años, un día como hoy, estábamos en Capilla Ardiente con el comandante en la Academia Nacional, en la Academia Militar de Venezuela, allí en el salón, en ese gran salón. Y bueno, estaba el pueblo venezolano compungido. Yo creo que ha sido el momento más doloroso del pueblo venezolano, ¿no? Cuando escuchamos por boca del presidente Nicolás Maduro, entonces vicepresidente ejecutivo, esa noticia, ¿no? Esa infausta noticia. Y estos días, yo particularmente, cada vez que aquí hay actos, fechas que lo mueven a uno, siempre trato de usar el brazalete porque para nosotros es un símbolo. Además, lo conversamos antes de comenzar el programa, ¿no? Recordemos que aquí había una falta de identidad nacional antes de que el comandante Chávez protagonizara la rebelión el 4 de febrero, que fue cuando todos lo conocimos. Y las castas que dominaban el país, la casta gobernante, la élite gobernante de la Venezuela de los 80, era una élite, bueno, ahí están sus herederos, ¿no? Los herederos de esa élite son los que hoy pretenden dar un golpe de Estado. Ellos no tenían sentimientos patrióticos. Aquí el patriotismo se había ido de vacaciones y tuvo que salir e insurgir todo un movimiento primero de una selección de patriotas de nuestra Fuerza Armada Nacional que interpretaron lo que el pueblo había hecho 3 años antes. Ministra, con el Caracazo. Acabo de decir que usted desde muy joven militó en la izquierda. ¿Cómo se establece su vínculo con Hugo Chávez? ¿Cómo se entera de su existencia? ¿Cuál es el primer contacto con él? Fíjese, yo a los 13 años me inscribí en el Partido Comunista. A los 13. El Partido Comunista tenía una sede en la Quinta Avenida en San Cristóbal. Y yo me inscribí ahí. Una niña de 13 años, ¿qué inspiración tiene que la lleve a inscribirse en un partido político? Bueno, yo creo que la edad no importa si uno tiene, si uno ha tenido orientación, si uno ha tenido referencias. Yo conozco niños de 10 años, de 8 años, que son muy maduros. Y sobre todo cuando uno viene del seno de una familia donde se forma con conciencia. Cuando uno tiene conciencia de la situación del país, de la situación social, de la situación política. Y yo creo que en la Venezuela de los 80, en esas décadas, recordemos que aquí decían que había ausencia de liderazgo, ¿no? Incluso se calificó a la generación de entonces, a los jóvenes, como la generación boba. No recuerdo quién fue el que hizo ese calificativo de la generación boba, pero hubo un político de estos, seguramente, de los de ahora,
de los de ahora que pretenden regresar por vías no constitucionales, ¿no? Y que van y buscan el amparo y la ayuda de los gringos para esos despropósitos. Entonces, si uno se cría con esas orientaciones, ¿no? Y se va formando y se forma una conciencia, yo creo que la edad es lo de menos. ¿Cómo llega Hugo Chávez? Porque en la década de los 80 aquí yo creo que no había un venezolano que estuviera contento con el gobierno. No había un venezolano. Y para muestra un botón, recordemos, ¿qué pasó en el 89? ¿Qué pasó el 27 y 28 de febrero del 89? Esa explosión social que hubo aquí, que se conoce con el nombre del Caracazo, no fue solamente aquí en Caracas, Guatire, Guarena. Eso fue en todo el país. En Táchira tal vez no hubo un saqueo, en Táchira tal vez no hubo un desbordamiento popular, pero todo el pueblo tachirense, igual como todo el pueblo, entonces eran 20 estados del país, de esos 20 estados del país, estaban conscientes de que había que buscar la manera de buscar alguien que realmente quisiera el país, que tuviera patriotismo, que se encargara de mirar que era un país petrolero, que era un país rico y que el pueblo estaba muriendo de hambre. Nosotros no teníamos ninguna posibilidad, ni aquí el pueblo no tenía posibilidad de educación, eso parece que se olvidara, ¿no? Pero yo recuerdo, yo no fui población flotante porque como era de las más pequeñas de la casa, mi hermano Pedro Antonio, pudo pagar mi inscripción en la Universidad Católica y entonces me fui a estudiar en una universidad privada. En el 85 entré yo a estudiar en la Católica de Derecho. Pero ¿por qué una persona de escasos recursos iba a estudiar a la Católica en una universidad privada de Derecho en San Cristóbal? Porque no teníamos posibilidad de ingresar a una universidad pública. Antes, ninguna persona de las aldeas, de los caseríos, del interior del país, de los municipios, del interior del país, de la amplia geografía nacional, al norte, sureste y oeste de la geografía venezolana, no podían ir a la universidad. Eso era un derecho negado, eso era un privilegio para las castas dominantes. Tal vez los que podían ir a la universidad era Leopoldo López, que no estudió aquí sino en Harvard, ¿no? Becado por la Funda Ayacucho porque su papá, ¿no? Tráfico de influencias. Leopoldo López Gil le dio la beca para que se fuera a estudiar allá a Estados Unidos. Enrique Capriles, no sé dónde se graduó Enrique Capriles, ¿no? Pero nosotros más o menos todos somos contemporáneos. No sé dónde se graduó la señora Machado, ¿no? Pero ellos eran los que tenían derecho a estudiar aquí en las universidades. El pueblo pobre venezolano no tenía ese derecho, aquí era una población flotante. Nosotros no podíamos tampoco, no teníamos derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación aquí. No había derecho a la alimentación. Entonces, bueno, en esa situación y en ese contexto, todo el pueblo andaba desesperado, buscando la manera de ser oído, de que esa enorme exclusión social quedara como parte de un pasado y que las castas gobernantes tenían que reflexionar. Entonces todo el mundo empieza a conspirar, hay el estallido social, no sale un liderazgo, pero dentro de la Fuerza Armada sí había un movimiento nacionalista, un movimiento patriótico, que en el 82, fíjate, estoy hablando de la década de los 80, se juramentó en el Samán de Güere a propósito del bicentenario y el natalicio del Libertador, ¿no? Y juraron rescatar los valores, lo estaba diciendo el comandante Chávez en este resumen muy bueno que ustedes hicieron para presentar este programa. ¿De dónde conocemos nosotros a Chávez? ¿De dónde? De allí, del 4 de febrero lo conocemos. Pero Chávez venía siendo la expresión de todo el descontento popular. Por eso el pueblo se identifica plenamente con él. Nosotros sabíamos que venía un movimiento, que había un movimiento, pero teníamos nuestras dudas de si era un movimiento de derecha o un movimiento de izquierda. A propósito entonces de este punto, la contextualización que ha hecho desde su interpretación de aquellos tiempos, en la próxima parte, ¿cómo se da el contacto con Hugo Chávez Frías? ¿Qué le dice? ¿Qué ocurre para que le convenza a seguirle hasta el día de hoy, en su memoria cuando ya no existe físicamente?
Regresaremos al descubierto hoy con la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Ministra Varela, ¿cómo se da ese encuentro con Hugo Chávez? Hubo varios intentos y luego un encuentro. Esos varios intentos fue que, como todas las personas en este país que admirábamos lo que hizo el comandante Chávez, nos acercábamos hasta, yo vine de San Cristóbal, me vine con un grupo de estudiantes a intentar visitarlo en Yare, pero no era fácil entrar a visitarlo a Yare, porque no lo permitían. Y esos fueron varios intentos. Recuerdo que un día simplemente pude saludarlo, pero nos sacaron rapidísimo. Y después sí, hablábamos por teléfono. Cuando él sale el 26 de marzo del 94, sale en libertad. Y yo estaba en San Cristóbal. Se empieza a organizar desde el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 una gira. Varias giras hizo él, pero se empieza a organizar la marcha por toda Venezuela. Y bueno, yo era la que organizaba la recepción del comandante y su agenda en Táchira, ¿no? En San Cristóbal. Y ahí fue donde ya nosotros tuvimos más oportunidad de empezar a crecer nosotros al lado de Chávez. 2 años ya sin su presencia física. ¿Qué es lo que más extraña y al mismo tiempo cuáles fueron sus principales enseñanzas en la relación personal? Mira, yo creo que difícilmente nosotros podamos tener en el país un ser de la dimensión humana del comandante Chávez, ¿no? Primero, bueno, su liderazgo trascendió nuestra frontera. Yo creo, y no es por fanatismo, ¿no? Primero que estoy muy orgullosa de haber podido compartir con ese gigante. Pero en nuestra historia nosotros tenemos 2 personajes de especial trascendencia política que se pueden comparar. Bolívar en su contexto y Chávez en el siglo XXI. O sea, yo creo que lo más parecido a Bolívar es Chávez, ¿no? Incluso creo que la gesta de Chávez trascenderá más que la propia gesta de la independencia protagonizada por nuestro amado libertador. Porque, bueno, son contextos históricos distintos, ¿no? Esto es sin quitarle importancia, pero recordemos también que el mundo va evolucionando, ¿no? Como mundo. Y algo que logró Chávez, que lo ha resaltado nuestro presidente Nicolás Maduro, que lamentablemente no lo pudo lograr nuestro libertador, fue que conjuró la traición. Conjuró la traición porque Chávez lo traicionaron, pero el pueblo lo acompañó, el pueblo lo rescató aquel 13 y 14 de abril del 2002 durante el golpe de Estado. Y fíjate cómo se despidió físicamente, amado por su pueblo, ¿no? Y sigue marcando nuestra historia, nuestro destino. Tenemos un legado. Nos dejó por escrito cómo él soñó esta patria. Hablando de legado, dice, la corrupción, lo acabamos de escuchar, hay que perseguirla donde quiera que esté. Así es. ¿Se ha cumplido esa premisa? Estamos inscritos en esa premisa. Nosotros levantamos el 4 de febrero del 92. Lo habíamos hecho como pueblo antes, en el 27 y 28 de febrero del 89, las banderas contra la corrupción. Y aquí no hay un gobierno, y que salga alguien a desmentirlo, que haya luchado tanto contra la corrupción como el gobierno bolivariano. Ahí están las personas, no importa dónde estén. Y lo ha dicho el propio presidente Nicolás Maduro. Donde quiera que esté un corrupto, ahí conseguirá la pesada mano de la justicia, porque eso es un cáncer que carcome el alma nacional, la vida política del país. Nosotros no somos definitivamente iguales que ese pasado, que hay que sepultarlo para siempre y que no puede volver, ¿no? Si nosotros nos alzamos precisamente contra todo ese orden establecido
y por eso nos identificamos con el comandante Chávez en su rebelión del 4 de febrero. Ya lo habíamos hecho nosotros antes, en febrero del 89, por esas prácticas corruptas. Cada vez que uno ve el procedimiento de un funcionario desviado, uno enseguida tiene que decir, bueno, son conductas de la Cuarta República. Eso es lo que nosotros tenemos que proscribir. El comandante Chávez, no solamente en su legado, que es la ley ahorita, Plan de la Patria, que ahí está escrito, sino antes de eso, él siempre nos daba las orientaciones. Yo recuerdo que él definió 5 líneas estratégicas de acción política, y una de las primeras líneas, o creo que es la primera, es enterrar la cultura de la corrupción, del pacto de punto fijo, porque de verdad eso fue prácticamente una era que viene casi que acaba con el país. Ningún país puede surgir si su casta dominante o sus gobernantes son corruptos. Ministra, en este momento donde hay evidentes tensiones, hay una situación desde el punto de vista económico, estamos en el preámbulo de unas elecciones tan importantes como las parlamentarias, el Ejecutivo hace una denuncia. Estamos desmontando un golpe de Estado. De golpe de Estado. Fíjese que en ese sonido decía, mucho antes de ser presidente de la República, Hugo Chávez Frías, que el 4 de febrero del 92 hubo una rebelión militar. No fue un golpe de Estado, ni queremos tampoco una dictadura militar. ¿Cuál es la diferencia entre una rebelión militar y un golpe de Estado en el contexto que lo plantea La Hugo diferencia Chávez? está, aquí está el documento de la transición. No sé si has tenido oportunidad de leerlo, ¿no? Este es el documento que está denunciando el presidente Nicolás Maduro como parte de esa conjura de estos traidores a la patria. No están traicionando al gobierno revolucionario, están traicionando al pueblo. Dígame lo que dice el audio de este indigno militar venezolano amparado por el imperio, porque es desde Nueva York que él está haciendo su proclama, ¿no? Él dicta un ultimátum para bombardear objetivos preseleccionados. ¿Tú crees que si llegan a bombardear aquí una instalación pública no va a haber víctimas? Todos inocentes. Eso es lo que ellos pretenden, y aquí hablan igualito como se lo hicieron a Chávez, ¿no? Aquí dicen, le voy a leer nada más las 2 primeras líneas. Luego de las inevitables circunstancias políticas y sociales que provocaron la renuncia irrevocable del gobierno ilegítimo. ¿Quién dijo que el gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo? ¿Qué sería legítimo? ¿Un gobierno de transición por esta vía? Esto es un golpe de Estado. Chávez no dio un golpe de Estado, Chávez se rebeló. El pueblo tampoco dio un golpe de Estado en el 27 y 28 de febrero del 89. Eso no fue un golpe de Estado, fue una rebelión popular. Y Chávez encabezó una rebelión militar, que además fue avalada por todo el pueblo y asumió como ninguno, como no hace ninguno de estos cobardes, como no es capaz de hacerlo Ledesma, como no es capaz de hacerlo Leopoldo López, a pesar de que lo dijo. Dijo, no, vamos a la salida hasta que el gobierno se vaya. Lo dijo Capriles, no, la cuestión es hasta que salgamos del presidente, aunque después creo que era uno de los que estaba tratando de asesinar al otro, ¿no? Eso está en las investigaciones. No quiero hablar más de la cuenta ni de cosas que no conozco a profundidad. Pero por allí yo escuché el testimonio de la propia esposa de Leopoldo López diciendo que sí, que a ella le habían convencido porque le mostraron unas pruebas. Y por eso aquel se entregó. Entonces, ¿qué buscan ellos? ¿Cuál es la diferencia entre un golpe de Estado y una rebelión? Un golpe de Estado es un gobierno de facto. Chávez no instaló aquí ningún gobierno de facto. Chávez ganó 20 elecciones y todas las hizo con el voto del soberano pueblo venezolano. Ministra, para cerrar, girando un poquito el sentido de esta última reflexión, ¿por qué comandante Fosforito? ¿Eso fue idea del presidente Chávez? Sí. Bueno, yo me enteré una vez que lo llamé. Ya para cerrar esa reflexión, esa anécdota. Sí, me enteré una vez que lo llamé. Yo siempre he dicho que debe ser por mi temperamento, ¿no? A veces, claro, las personas que no lo conocen a uno, a veces se imaginan que uno tiene determinadas características que son las que expresa públicamente. Pero uno, como todo ser humano, tiene su vida normal de afectos y desafectos. Y lo que sí siempre he tenido es como una personalidad fuerte.
Y tal vez, claro, el acento de uno y la propia idiosincrasia y el contexto donde uno se cría, entonces hace que ante el oído de una persona caraqueña, aunque yo como ya tengo casi 11 años de estar por aquí, yendo y viniendo, uno va perdiendo un poquito el acento, ¿no? No sé si ese será mi caso, porque no me gusta perder mi acento. Pero eso llamaba la atención entre las personas que comenzamos nosotros hace tantos años con el comandante Chávez, ¿no? Eso más o menos después del 94, que veníamos a reuniones, que íbamos a las asambleas del Movimiento Bolivariano Revolucionario de 200. Y un día por teléfono, el teniente Zambrano, estábamos en San Cristóbal, y me dice, yo tenía que comunicarle algo importante al presidente, al comandante Chávez entonces, ¿no? No era ni candidato, ni siquiera se había decidido si íbamos a participar en elecciones. Y había algo importante que decirle porque teníamos información de que unos narcoparamilitares se iban a tratar de fotografiar con él en la campaña, ¿no? Unos narcotraficantes colombianos. Y yo tuve conocimiento con nombre y apellido. Entonces yo lo llamo para decirle. Y después de eso, el que me ratifica que me había puesto ese sobrenombre fue el teniente Zambrano. Me dijo, mira, Iris, ¿sabes cómo te llama el comandante? Yo dije, ¿cómo? Comandante Fosforito. Yo dije, ¿verdad? Y después me echó el cuento completo, pero bueno. Otra vez te lo digo porque no hay tiempo. Seguro. Ministra, gracias por esta visita, en este esfuerzo que ha hecho Venevisión, este interés por hacer un poquito de reflexión y de revisión de estos 2 años del fallecimiento del presidente Chávez, que ha significado pero ir mucho más allá desde sus inicios, desde mucho antes que llegara a la presidencia de la República. Mucho éxito, hasta pronto. Gracias. Gracias por estar aquí hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido María Iris Varela Rangel, ministra para el Servicio Penitenciario, hoy en Al Descubierto. Para todos ustedes, como siempre, nuestro deseo porque tengan una gran semana.